suscríbete. Acabamos de tener uno de los días más increíbles como aficionados a la lucha libre el pasado martes por la noche. Por primera vez en un tiempo, NXT y All Elite Wrestling compitieron con sus programas estelares a la misma hora, dando como resultado un excelente Dynamite adentro del ring y uno de los NXTs más bizarros en el buen sentido y llenos de estrellas en la historia de más de 10 años del programa. Muchos llamaron lo hecho por NXT como un movimiento desesperado de parte de la WWE para lograr vencer a su competencia en los ratings televisivos, pero esto no se compara en lo absoluto a la desesperación que irradiaba la empresa poco después de WrestleMania 35, a tan solo unos meses de la primera edición de Dynamite. Cambios irracionales, decisiones extrañas y situaciones sin sentido marcaron Monday Night Raw entre abril y julio de 2019. Hoy, en F24, recordaremos 5 cosas que sucedieron en aquella época, que ya sea por el nacimiento de AEW o por los bajos ratings de Raw en aquellos tiempos, nos regalaron algunos de los más bizarros experimentos en la historia de Monday Night Raw. La inestabilidad comenzó a notarse 2 semanas después de WrestleMania, cuando se celebró el Superstar Shakeup. En una época en la cual la división de marcas comenzaba a pender de un hilo debido al nacimiento del concepto de agentes libres que podían aparecer en ambas marcas, los luchadores cambiarían de show una vez más para darle una nueva sensación de frescura al nuevo año que se avecinaba para la empresa. Entre los luchadores que pasaron a Raw encontramos a The Miz, Andrade, Rey Mysterio, Naomi, Los Usos, AJ Styles, entre algunos otros que llegaron esa misma noche. Los 2 años anteriores, el Superstar Shakeup se celebró a lo largo de 2 noches, el episodio de Raw y el episodio de SmackDown, siendo los cambios que se realizaban en esos días finales sin posibilidades de cambiar en un futuro cercano. Pero la confección de los rosters de ambas marcas en el 2019 fue la primera muestra de inestabilidad en la empresa. Una semana después del Shakeup, los cambios continuaron con las adiciones de última hora de Cesaro y Samoa Joe a Raw, y siguieron una semana después con las llegadas de Luke Gallows y Carl Anderson. Además de esto, luchadores que recién habían llegado a Raw se movieron hacia SmackDown de nueva cuenta, algunos tan solo días después de haber llegado, como Lars Sullivan, Aleister Black y Andrade. El roster cambiaba semana tras semana, día tras día, a veces sin contexto o idea alguna de qué estaba pasando, aunque de todas formas, todo esto no tendría importancia alguna, ya que el Shakeup perdería toda validez con el segundo punto de este video. El 6 de mayo, Roman Reigns, quien había sido enviado a SmackDown en el Shakeup, salió hacia el ring de Monday Night Raw, diciendo que estaba cansado de seguir órdenes de Mr. McMahon, diciendo que ahora solo seguiría las órdenes de los aficionados de la WWE, y si ellos seguían reaccionando positivamente a sus apariciones en Raw, él las seguiría haciendo. A Reigns se le unieron otros miembros del roster de SmackDown, en Daniel Bryan y Kofi Kingston, por lo que Vince McMahon tuvo que innovar debido a este predicamento. McMahon presentó en ese momento la Wild Card Rule, con la cual 4 luchadores de SmackDown aparecerían semanalmente en Raw y viceversa, declarándose McMahon a sí mismo como un genio y una persona brillante. La regla no se cumpliría nunca, ya que las apariciones de luchadores fuera de marcas se descontrolaron por completo, terminando por desaparecer la división de marcas para finales de ese mismo mes por ese hecho. La Wildcard Rule fue una idea para aumentar los ratings de Raw, dejando que luchadores que no aparecían en la programación de manera regular se vieran envueltos en el show, aunque en realidad solo llevó a meses de confusión, ya que la rivalidad entre Shane McMahon y Roman Reigns que estaba pasando en SmackDown se llevará a cabo casi en su totalidad en Raw a partir de este punto. La Wildcard Rule terminó por afectar más al producto, consiguiendo el objetivo totalmente opuesto al que intentaba, dejando un legado de confusión y de caos absoluto. 2 semanas después de la introducción de la Wildcard Rule, el 20 de mayo, al ver poca mejora en los ratings con esta, la WWE tuvo 2 grandes ideas que fueron presentadas por Mick Foley esa noche en Raw. La primera de estas era que a partir de esa semana, la tercera hora de Raw se iba a convertir en una más madura y ruda a comparación que las otras 2. Al mismo tiempo en el que Foley mencionó esto, el Titantron y las luces de la arena se oscurecieron, presentando así Raw Dark.
La tercera hora de Raw siempre había sido la que más problemas le había causado al show a la hora de mantener a los televidentes, debido a que naturalmente 3 horas semanales pueden parecer bastante. Fue con la intención de mantener al público que nació Raw Dark, buscando presentar material diferente y más maduro, siendo esto algo parecido a lo que hacía la WWE a finales de los 90s, cuando la primera hora del show era Raw y la segunda era la Warzone. Al final del día, Raw Dark no tuvo diferencia alguna con Raw normal, más allá de los gráficos oscuros y la estética de la arena, por lo que la idea solo fue utilizada 2 semanas, siendo abandonada por completo para el inicio del mes de junio. El segundo anuncio de Foley fue uno que duró un poco más de las 2 semanas que duró Raw Dark, así que con eso ya vamos de gane. La leyenda Hardcore habló sobre los sacrificios que representaba ser una superestrella de la WWE las 24 horas del día, los 7 días a la semana, aprovechando esto para presentar el nuevo campeonato 24/7, el cual tendría que ser defendido por su dueño en todo momento. El nuevo título fue ganado por Titus O'Neil, quien literalmente solo lo recogió de la lona del ring para ganarlo, perdiéndolo inmediatamente después ante Robert Roode, quien lo perdería al finalizar la noche contra el luchador que se terminaría por hacer famoso con este campeonato, R-Truth. Truth sería sinónimo con la presea eterna, teniendo en total 53 reinados como campeón a lo largo de la historia del título. Truth no estaría solo en la infancia de la división del campeonato, teniendo rivalidades con Jinder Mahal y Drake Maverick, quien se convertiría en el principal contendiente por el título. Por lo regular, este se defendía en lugares como en el ring, vestidores, aviones, bodas, lunas de miel, entre algunos otros bastante extraños, teniendo reinados como campeones personalidades como Corey Graves, Byron Saxton, Bad Bunny, Marshmello, Kelly Kelly, Enes Kanter, Rob Gronkowski y Santa Claus. El título sería desactivado a finales del 2022, debido a que las ideas originales que se habían visto a principios de 2019 se fueron acabando poco a poco a lo largo de los meses, siendo los últimos días de la existencia del título bastante aburridos con la repetición de la típica ruleta de campeones, que siempre terminaba con el campeón original recuperando la presea. El campeonato fue mandado a la basura, de manera literal, por Nikki Cross, quedando desactivado de esta manera. Antes de pasar al cambio más grande de todos los que hizo la WWE en esta época para mejorar los ratings de Raw, hablaré de un par de cambios muy pequeños que aún así resultaron bastante curiosos y en el caso de uno de estos, bastante intrusivos en la programación. La primera de estas menciones honoríficas se dio en Raw Dark, el 27 de mayo, cuando Sami Zayn se convirtió en la primera y última superestrella en sentarse en la silla eléctrica, un segmento que se suponía que le daría la oportunidad al público de preguntarle cualquier cosa sin importar qué tan controversial fuera al luchador que se sentaba en esta. El segmento fue bastante meh, con las preguntas hechas por el público siendo bastante genéricas y poco controversiales, con flamas periodísticas listos para encender la leña de la polémica como ¿cuándo te vas a retirar? Y ¿cómo se siente cuando te destruye Braun Strowman? Aún con la pólvora mojada que resultaron ser estas preguntas, el segmento fue controversial, cuando el mismo Sami preguntó por qué preguntaban cosas tan seguras, pudiéndole preguntar sobre AEW, empresa que fue mencionada por nombre durante la promo de Zayn. Nadie más nunca se volvió a sentar en la silla. El otro cambio fue uno que afectaba a gran parte del programa y se volvía molesto, ya que de un día para otro, Vince McMahon tomó la decisión de que ya no habría más lucha libre durante las pausas comerciales, algo que suena como una bendición. Fue todo lo opuesto, ya que en lugar de tener menos pausas comerciales, la WWE decidió que gran parte de los combates en Raw serían a 2 de 3 caídas, teniendo las pausas comerciales en medio de cada una de estas. El cambio era tan absurdo que algunos de los combates terminaban las 2 primeras caídas de inmediato, yéndose a comerciales después de estas y teniendo el combate normal al regresar de estos. La era 2 de 3 caídas terminaría al poco tiempo, con la WWE abandonando la idea por completo a las pocas semanas. El cambio más grande en la búsqueda de mejorar los ratings de Monday Night Raw, y el que terminaría por ser el último, llegó el 27 de junio de 2019, cuando la WWE anunció que Paul Heyman y Eric Bischoff se convertirían en los directores ejecutivos de Raw y SmackDown respectivamente. Este puesto
era parecido al que tenía Triple H en NXT, con Heyman y Bischoff encargándose de la mayor parte del buqueo de sus respectivos shows, con Mr. McMahon teniendo la última palabra en las decisiones que ambos tomaran. Heyman inició inmediatamente con un boom, de manera literal, ya que el primer segmento de su Monday Night Raw fue una explosión provocada por Braun Strowman y Bobby Lashley, aunque su visión de la marca roja no se vio totalmente hasta finales de 2019, después del draft, cuando Heyman pudo armar un roster a su gusto y comenzó a darle empujes a luchadores en los que él veía mucho potencial, como Aleister Black, Drew McIntyre, Liv Morgan, Buddy Murphy, Ángel Garza, Humberto Carrillo y Apollo Crews. La pandemia no nos dejó ver el final de la visión de Heyman, quien terminaría siendo removido del cargo a mediados de 2020. El caso de Bischoff fue muy diferente, ya que nunca pudo adaptarse a su trabajo, con rumores que apuntaban a su desconocimiento del producto que terminarían provocando que dejara el cargo sin haber empezado en él. El que Vince McMahon pusiera a los que en una época fueran dos de sus más grandes rivales, en Paul Heyman y Eric Bischoff, a cargo de sus programas, fue un experimento bastante arriesgado, que al menos en el caso de Heyman funcionó de maravilla, terminando la era de la constante experimentación en la marca roja con su llegada. Aunque lo que vimos antes de esta, a lo largo del año, la época donde todo se lanzaba a la pared para ver si algo se quedaba pegado, se quedó en la memoria de algunos de los confundidos aficionados, que al recordar esta época, solo pueden pensar en una cosa: ¿por qué chingados pasó todo esto?